Bien, vamos a continuar con el estudio en el ashram. Vamos a hacer un repaso del libro que estamos leyendo, que es Prajnotarabhaini, de Swami Sai Baba. Vamos a recordar qué es lo que venimos estudiando y viendo, ¿sí? Bueno, lo que nosotros venimos estudiando es el cuerpo y los sentidos. Ahí aprendemos lo que son los elementos, cómo se manifiestan en nuestro cuerpo físico, en nuestro sentir, en nuestra forma. Luego de eso, ¿sí? Estuvimos aprendiendo también que tenemos los 14 mundos de nuestro cuerpo. Y hablamos desde los pies hasta la cabeza, ¿cuáles son todos esos mundos? Tienen que releer los videos. Releer no, ver los videos y sacar de vuelta puntos. Bien, luego de ver los 14 mundos, que fue apasionante, estuvimos hablando de las 4 etapas de la vida. Entonces, ¿qué se habló? La importancia que tiene la conducta, ¿sí? Y tener una conducta dentro del Dharma. Entonces, se habló de que una persona que está transitando el camino del Dharma tiene le suceden 4 cosas, ¿sí? Una que puede ser, ¿se acuerdan? Ser una anacoreta, libre, se va a la montaña, por ejemplo, no sé, muchas comunidades de gente naturista, bueno, que se quiere salir del sistema, gente que se va sola, anacoretas. Recuerden eso. Después teníamos los grijastas, que era como el director de un templo, como el padre de una familia, como por ejemplo esto, ¿no? que estoy haciendo yo, de estar con ustedes, de tratar de acompañarlos, de tratar de enseñar, de contener, de ayudar, de hacer, y al mismo tiempo estar en el mundo y ir con esa misma inercia, con todo lo que se nos cruza por la vida. Y después estaban los brahmanas, que llevan una vida espiritual muy, muy, muy disciplinada, un poco aislada, y se dedican a transmitir solo conocimiento. No se hacen cargo de dar un consejo, no está esa contención paternal y maternal, sino que ellos dan una conferencia, le hacen preguntas, responde, enseña, se retira y sigue aprendiendo, haciendo su camino. ¿Sí? Ellos son más desapegados, ellos trabajan con ellos mismos, y se brindan a los demás en el momento que transmiten el conocimiento. El resto, que cada alma vea. ¿Por qué? Porque es así. Dentro del camino del Dharma, cada uno encuentra, se reencuentra y encuentra en qué lugar se quedó. Y desde ahí hace para seguir acumulando experiencia. ¿Sí? De decirse, se dicen muchas cosas. Se dicen que, por ejemplo, porque la mente es así, ¿y cuál de las 4 formas de ser dentro del camino del Dharma es la más espiritual? ¿No? Entonces, eso ya es muy relativo, ¿vieron? Porque ¿qué es más espiritual y qué no es tan espiritual? El alma es, y desde esa base cada uno tiene que tener su respuesta. En mi caso, ¿qué siento yo? ¿Qué creo yo? Pero ustedes van a encontrar sus propias respuestas. A mí me dijeron que el Bhakti Yoga, que el servicio amoroso desinteresado, de la devoción a Dios y el servicio de transmitir y que no se pierda esa devoción, ese creer en Dios, en las escrituras y tener el altar y estar cantando mucho mantra, el Bhakti era lo más cercano a Dios, que después del Bhakti ya vas al mundo espiritual, ya pasaste por todo lo anterior. ¿Sí? Bien. Pero bueno, como toda tridógica y como toda, así que soy, porque a mí me prevalecen 2, pero la mayoría del tiempo soy tridógica, todo depende también de muchas cosas, pero generalmente cuando estoy en equilibrio, cuando logro el equilibrio, soy tridógica. Entonces, imagínense, eso habla mucho. ¿Qué busca? La integridad, el equilibrio entre todo.
Entonces aprendí desde mi lado, si ustedes me piden mi opinión, ya que por ahí estamos juntos de hace rato, yo siento que nada te acerca más o menos más que completarte. Vida tras vida puedes haber hecho de todo un poco, y si lo que haces ahora te completa, sentís paz, y ya sea con Karma Yoga, con Bhakti Yoga, con Hatha Yoga, lo que sea, si te termina de completar, está, te vas. Porque empezar a querer decir, esto es más cerca de lo espiritual o no, dentro de mi mundo, ¿no? Dentro mío. Ella genera diferencias. Y estamos tan atados a eso todo el tiempo, y que creo que por eso no avanzamos. En mi caso, mi experiencia. Hay gente que dice, no, hay que hacer. Bueno, para mí todo ser humano va experimentando, se va quedando, porque si hay algo que el camino espiritual te enseña es aprender a sobrellevar las circunstancias y trascender, que te tocan por karma. Entonces, si te tocó en esta vida que no tenés tiempo para cantar mantra, que no tenés tiempo de tal cosa, porque tenés que cuidar de tu mamá, de tu papá, tenés que cuidar de tus hermanos, tenés que cuidar de tus hijos, tenés que trabajar, y no tenés tiempo para otra cosa, porque esa es la realidad que atrajiste por tu karma. Entonces lo que tenés que aprender a trascender, lo vas a trascender haciéndote cargo, pero haciéndote cargo de la mejor manera. Eso se llama karma yoga, ¿sí? Quizás en otra vida tuviste tiempo de hacer bhakti yoga, por eso tienes este llamado a lo espiritual, ¿no? Y entonces ahora te toca esto. Y de alguna manera todos nos acercamos. Y las escrituras después, cuando uno aparece con el ego que tiene, y dividido, y creyendo, y siempre comparándose, y si estoy más cerca o más lejos. A mí, en mi caso, yo tuve la posibilidad de estar con maestros que cuando yo les hice preguntas, más allá de sentirme un poco ridícula por cómo me miraban, nunca, es terrible. Ellos en lugar de responderte tu pregunta, ¿cuál de todos te acerca más a la espiritualidad? Te dicen el tiempo, la distancia y el espacio es una ilusión. ¡Chan! Ahí tienes tu respuesta. Aprende. ¿Qué? Hay gente que no entiende y otra que dice, qué ridículo, tiene razón. Entonces, tenés que salir de Maya. Entonces, según mi experiencia, esa es mi opinión, ¿no? Por ahí vamos, tenemos mucho por hacer, hacemos hasta donde podemos, porque no nos dio el cuerpo, porque tuvimos un accidente, por lo que sea, volvemos, seguimos donde estamos, y mientras avancemos, y cada vez nos falte menos en cualquiera de los rubros que podamos avanzar en cada vida, creo que siempre vamos a terminar todo en el mismo lugar. Entonces, esa respuesta, que el tiempo, la distancia y el espacio es una ilusión, porque en el mundo del espíritu no existe todo esto, y por eso nos cuesta tanto, y por eso estamos cerrados, no podemos crecer. Claro, ahí te mata. Y vos ves que hay escrituras hechas por sabios, ¿no? Pero, bueno, como les digo, vas a saber qué quiso decir realmente, entre las traducciones y todo, más la cabeza de la persona, la situación de la humanidad en esa época, no sabés qué interpretó, y que fueron interpretando a medida que fue pasando el tiempo, y nos llega a nosotros eso, y capaz que eso no nos deja crecer, a pesar de ser las escrituras que nos ayudan. Siempre hay que discernir, así que de eso no se olvide. Así que bueno, eso, ¿no? Hablaba de que hay 4, dentro del mundo del camino del Dharma, generalmente hay 4 castas, ¿no? 4 formas de trabajar la espiritualidad. Entonces, que no te quedes con que hay una sola, que te tenés que ir al bosque, o que tenés que ser director de un templo, o que tenés que ser un brahmana, no. Fíjate y sé desde el lugar que sientas que es lo que necesitas en esta vida, y fluí desde ese lugar, y abrite a respetar al resto. No te sientas diferente, ni superior, ni inferior, porque eso no existe. ¿Entienden? Eso no existe. No existe. Esas son creaciones del ego. Todas esas cuestiones son del ego. A veces sí dicen, no, un grupo a veces necesita un líder. Y necesita un líder porque son mente débiles. Pero si la humanidad despierta
toda la humanidad despierta, ¿qué pasa? ¿Hacemos guerra entre todos? No, seríamos como un consejo de seres humanos en donde exponemos todo lo que vemos y de acuerdo todos y abierto a experimentar y a saber si nos equivocamos o no, experimentaríamos un montón de cosas. Y no luchar quién es el dueño de la razón y qué es lo correcto. Experimentar. Si ya experimentamos, ¿sí? Según esa experiencia se sigue tomando decisión. También es cierto que más allá de vivir en un mundo, en una comunidad, somos un universo individual. Por lo tanto, cuando se tienen que tomar decisiones, hay que discernir, hay que tener determinado criterio. Cuando se tiene que tomar decisiones para un grupo de personas o una comunidad donde estamos todos, es necesario que estemos más o menos todos de acuerdo y vayamos todos a experimentar y tener memoria para que la próxima vez recuerden, no, eso ya decidimos la vez pasada y no fue así, ¿por qué no probamos otra cosa? Más allá de eso, que hay que aprender a respetarse y no sentir que es un líder, sino que entre todos buscamos lo mejor para todos, dándonos la posibilidad del error y aprender de eso, no culpar ni sacar a alguien de ningún lado porque todos tenemos el mismo lugar. Entonces, más allá de eso, no tenemos que olvidarnos que aparte de eso hay que retirarse de la masa y trabajar con el universo que tiene cada uno. Y los otros tienen que respetarlo y ustedes tienen que respetar a los otros. Y entonces a base de esa experiencia está bueno que todos como reyes, como dioses, porque somos dioses de nuestro universo, podamos cuidar todo lo demás en donde vivimos juntos y por ahí en nuestros hermanitos que todavía están dormidos, ¿sí? Cuidar el planeta, cuidar los principios, tratar de hacer lo correcto. Entonces, es mucho más que leer un libro y decir, esto es así y es así, y si no es así es pecado. No, no, es todo demasiado complejo, diverso. Hay demasiados colores en el universo. ¿Sí? Incluso vos podés armar un arcoíris con los colores básicos y hay más colores. Y no se termina. Entonces, por eso dicen que a veces nuestra cabeza tiene tantas estructuras que no sé si soportaría la verdad de lo que es el universo. Así que, con respecto a estas castas, tampoco traten de identificarse en una de ellas, porque esto está explicado así para que la gente lo entienda, pero también, si nos ponemos a discernir, comprendemos que muchas veces nos pasa dos de estas cosas, y eso no nos debe generar división, ni tener un conflicto para ver con cuál me decido, ¿sí? Lo que sí puedo hacer es identificarme, sentirme, respetarme, entender que estos son procesos naturales y que voy a vivirlos de manera natural, sin dividirme, sin exigirme, sino entendiéndolos y experimentando lo que sientas que necesitas experimentar. Entonces, eso es fundamental y por eso estaba acá. Lo estuvimos hablando. Después de las 4 etapas. Maestra, Sí. Yo quería comentar algo que a mí me llegó al corazón, pero se trata de un monje franciscano que vive en una ermita en Tafí del Valle. Bueno, que tiene toda una vida de muchos años, una vida espiritual de muchos años, y al querer llegar a ese encuentro místico, ese encuentro espiritual, tiene una devoción que emana devoción. Él dijo que no se trata de tanta búsqueda mental, sino que hace un encuentro a través del silencio, como una comunión, y que se va dando a luz al mundo espiritual y que él va sintiendo como día a día es ir dándose a luz. Y esa frase me encantó. Gracias, Moni, muy bonito, muy inspirador. Gracias.
porque ciertamente todo es más simple. Todo es simple. Pero lo que no es simple es la cabeza de cada uno. Entonces, hay cabezas que ya son simples, porque ya experimentaron, ¿no? Y ahora les resulta más fácil todo, pues ya buscaron respuestas en otras vidas, entonces hoy entienden la simpleza. Y hay almas que no, tienen muchas preguntas y tienen muchos estados de ánimos, y todos provienen de esas luchas internas. Y el conocimiento calma, el conocimiento enseña, para que en esta vida, ¿sí? Puedas ir completando. Todo es bueno, todo es necesario. Sí es cierto algo, más allá de lo que sea que practiques, leas, investigues, lo que hagas, cualquiera de esas cosas te tienen que dar paz y hacerte sentir en comunión con algo superior. Nunca te sentís solo. Entonces, sea lo que sea que hagas, si tienes paz y te sientes conectado, está bien, ¿sí? Está bueno, es el camino. Y cuando uno pierde la paz, buscarla a través de cualquiera de los caminos que ustedes sientan que se sienten más identificados. Pero sí, está muy lindo el aporte de Mónica porque es todo simple. Y cuando uno se sostiene en esa simpleza, emana luz y contagia luz. Y eso es lo más hermoso, ¿no? Que se puede encontrar. Se puede lograr vida tras vida. Bueno, luego de esto, ¿sí? Venía algo que se llamaba, que yo les había puesto incluso en el grupo de Ashram, que lean lo que había quedado pendiente para que nosotros podamos. Había un escrito que hablaba de la importancia de los ashram, ¿sí? Dentro del libro se hablaba de la importancia de los ashram, de cómo se ha desvirtuado todo, ¿no? Y de que un ashram realmente es un lugar. ¿Qué es un ashram? No sé si lo leyeron. Le dije, lean eso, lo que es un ashram, para que luego podamos leer Liberación y Karma. Les pregunto, porque si no lo leyeron, hacemos un resumen. Les dije, hacemos un resumen, anoten sus preguntas, para que sepamos lo que es un ashram. A lo que significa ser un renunciante, una anacoreta, ¿sí? Después de eso, a ver, ya me fijo dónde está la pregunta de la... que habla que es un renunciante. Y acá habla, por ejemplo, Swami. ¿Cómo puede considerarse esclavizante el esfuerzo que se haga para el progreso de los ashram? ¿Mm? Ahí estaba hablando de los ashram. ¿Por qué estaba hablando de los ashram? Porque le pregunta, ¿qué significa un sannyasa o renunciante? Le dice, el renunciante está por encima y más allá de toda incitación al placer sensual u objeto. Obviamente que es algo que le nace, ¿no? Después de muchas prácticas. Y que practica la renuncia. El renunciante considera la contemplación del Señor como el aliento mismo de su vida, una necesidad esencial, y todo el tiempo y en todo lugar para su existencia misma, y deriva gozo únicamente de esta contemplación. Sabe que la riqueza y el parentesco, el afecto y el apego son todos atributos momentáneos y están sujetos a declinación y fin.
prescinde de los recordatorios externos, incluso de su casta, o sea que no necesita todo eso. Y de ritos tales como el de conducir al niño hacia el maestro o cordón de brahman, sacerdote. Viste la túnica ocre como un mendigo y evita vivir en lugares populosos. Se nutre de alimento que otros le dan, por poco que éste sea, no vitupera el lugar donde no tiene alimento. No come 2 veces en el mismo lugar, ni duerme 2 noches seguidas en el mismo lugar. Y hasta domina las tentaciones de dormir y comer. Le importa poco los rigores de las distintas estaciones. Siempre está contento y feliz en la compañía de Dios, y quien invoca en su meditación. En la actualidad hay mucha gente vestida de túnica, de color ocre, que anda por ahí ostentándose como renunciantes. ¿Observan todos ellos las disciplinas que acabas de mencionar? Por supuesto, no falta gente así ataviada sin merecerlo, pero no podemos decir que todos estén en este caso. Hay muchos que, aunque son renunciantes, instalan ashram, lugar donde habita un maestro con sus seguidores, donde se realizan prácticas espirituales. Se establecen en asuntos y posesiones mundanos. Y luchan para obtener pompa y poder también mundanos. ¿Qué se puede decir de esto? Bueno, acá está el tema que muchos a veces se habla, por ejemplo, también de las religiones, ya sean cualquier evangelista o católica o también de la India. ¿Por qué se trabaja tanto para sostener un espacio tan ostentoso como ser el Vaticano, iglesias, catedrales, templos de la India, todo? ¿Para qué se hace tanto si estamos hablando de que el espíritu es renunciar a todo? Hay como una contradicción, la cabeza dice, pero no entiendo, ¿qué? Entonces, bueno, en síntesis eso es lo que le dice al discípulo a Sai Baba. Entonces Sai Baba le dice, para lograr la renuncia auténtica y evitar toda clase de agitaciones mentales, las instituciones como los ashram que mencionas constituyen grandes obstáculos para aquellos que deberían abandonar toda actividad basada en el interés. El esfuerzo que deben hacer para el mantenimiento y progreso del ashram resulta ser un obstáculo en el sendero espiritual. No necesito decirte con qué nombre debe designarse a tales supuestos renunciantes. Solo puedo decirte que no merecen ese nombre. Bien, ¿qué se entiende acá? O sea, ¿qué es lo que quiere decir el Swami? Lo que uno ve muchas veces. Se preocupan mucho por un montón de cosas que tienen que ver con sostener algo material y un montón de cosas. O sea, el renunciante siente que cada vez necesita menos. Para él, para su mundo y para todo lo que le rodea. Sin embargo, cuando vos querés hacer un ashram, algo físico, lo digo desde mi experiencia, porque tuve una escuela física, porque quise hacer en esa escuela un ashram, un montón de cosas, se te va tiempo y energía en tanto para sostener. Por eso estoy feliz con el online. Porque acá no hay intereses, acá nadie sobresale, acá nadie muestra si da, ay, yo traje una vela, yo traje esto, yo traje lo otro, yo vine vestido asado, cocido y me engano, hay que tener plata para pagar el alquiler, la luz, todo, y después terminás atrapado. ¿Mm? Y después termina todo en un montón de cosas que no tienen nada que ver realmente con lo espiritual. Y acá lo está diciendo Sai Baba, que en realidad todo eso, en algún punto, ¿sí? No es recomendable. Pero también es cierto que para algunas personas es como un paso primero. Pero bueno, eso por ahí uno lo ve. Pero a ver, ¿qué dice Sai Baba? Leamos la respuesta. Maestra, Sí.
Una pregunta. Leyendo eso y diciendo lo que decís vos, entonces de alguna manera no sería tan necesario un ashram entonces físico. O sea, ¿para qué? Si total podemos obtener esto o podemos, no sé, tener nuestro propio templo, ¿no? Como siempre decimos que es nuestro cuerpo, nuestra conexión con Dios, nuestra conexión con el Maestro. Entonces no es necesario un edificio, por decirlo. Por lo menos para mí me parece también que no es necesario, porque lo único que hace es traerte más responsabilidades y pobre del que esté al frente. Pues tiene que hacer cargo de todo. Y en lugar de seguir con su camino espiritual, tiene que estar fijándose en todo. Entonces ya caes en una ilusión de una empresa espiritual. Porque en el fondo seguís con obligaciones que no te dejan meditar porque tenés que ver esto, tenés que ver lo otro. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Sí? Todos nos cuestionamos eso ahora. Ahora decimos, bueno, pero yo entonces, ¿es necesario un ashram o no es necesario un ashram? Sai Baba dijo eso, lo que le acabo de decir, que al final tener un ashram desde ese lugar, con ese pensamiento, no es conveniente para el sendero espiritual. Entonces el discípulo áspero le vuelve a hacer otra pregunta. ¿Cómo puede considerarse esclavizante el esfuerzo que se haga para el progreso de los ashram, que ayudan a la gente como nosotros a conocer los medios para alcanzar la liberación? ¿Y cómo podrían los ashram subsistir sin dinero? Ojalá no sea una falta el aceptar ayuda que voluntariamente le ofrezcan. Sai Baba le dice, mi querido amigo, es un robo romper una cerradura y sustraer los valores que protegía. Es robo si se obtiene a través de una perforación en la pared. Robo es también si con palabras suaves, pronunciadas a la luz del día, alguien, escuche bien, persuade a otro para que se deshaga en un favor de sus valores. ¿Sí? El que un renunciante pose su mirada en la riqueza, cualquiera sea el motivo, resulta perjudicial para su progreso espiritual. Debería asignar todas esas tareas a algún devoto merecedor de su confianza y quedar solamente como un observador indiferente. Su deber consiste en procurar que las personas que buscan su auxilio reciban ayuda espiritual y no en ayudar a que el ashram se levante y prospere. Las llamas del deseo de que el ashram crezca aumentarán hasta convertirse en una hoguera de egoísmo y acabará por quemar todo lo que es loable en el renunciante, especialmente su bienaventuranza. El fuego destruirá no solo el renunciante para ser guiado. El sentido del yo y lo mío son chispas causantes de destrucción. Wow. El hombre debe apegarse a guías que carezcan de estos sentimientos. Pero cuando el ashram se convierte en el factor primario, el llamado guía tiene que apegarse a los hombres, cuando debería ser al revés. No depender del mundo y estar libre de toda atadura. Esa es la señal del renunciar. ¿Sí? Obviamente que acá Sai Baba está hablando del renunciante y la relación de un renunciante con un ashram. Entonces un renunciante no es director de un ashram. Ahora, en otra época donde no existía esto que tenemos nosotros, era necesario un espacio para decir, che, nos juntamos, porque no había otra manera. ¿Cómo van a hablar con el maestro? ¿Cómo van a escuchar las enseñanzas? Teníamos que juntarlo en algún lugar, ¿sí? Pero bueno, vieron acá las chispas del deseo y las cosas. El apego al mundo te hace que ese lugar cada vez tenga más comodidad, más confort y esto y lo otro, ya una cosa lleva a la otra. Sin embargo, por ejemplo, Jesús era un renunciante. Jesús cada día
caminaba y daba una conferencia, por llamarlo de alguna manera, una conferencia, una parábola, en una montaña diferente, en alguna cueva diferente. Y fue un día cuando vio el templo de los judíos, y bueno, no se controló, pobre, y se enfureció tanto de la incoherencia del ser humano, de que le hayan hecho ese templo a Dios, y veía toda la incoherencia y cómo estaba lleno de comerciantes, y cómo todo se había vuelto un circo, que pobrecito, a pesar de ser Dios encarnado, a pesar de ser un avatar, dicen las escrituras y también las escrituras apócrifas, que no fueron tocadas por políticos, que rompió todo, se agarró, se puso como loco, no podía creer lo que estaba viendo, no lo podía creer, ¿no? Y bueno, eso es lo que pasa. Hace falta un lugar, pero tiene que ser un lugar, por ejemplo, chicas, yo voy de ir a Mendoza, bueno, nos juntamos en la casa de Danilo, después otro día nos juntamos en otra casa, nos podemos ir a juntar en el bosque, está lloviendo, bueno, nos refugiamos en algún lugar, tenemos una aventura, todo muy bonito. ¿Qué importa el lugar? Lo que importa es lo que aprendimos, lo que sentimos. Y así jugamos también a no caer en las garras de esas partes nuestras que nos piden el apego, la necesidad. El ser humano no necesita nada, pero nos crearon necesidades. Ahora, ir en búsqueda de descubrir cómo no necesitamos es todo un camino espiritual. Aparte, le das lugar a los discípulos a que empiecen a pasear su ego. ¿Quién es el más acercado al maestro? ¿Quién es el que tiene el mejor sari? ¿Quién es el que tiene el mejor malá? Vendo malá, tengo malá de no sé cuánto. Entonces vos vas a querer dar una charla y los discípulos están viendo de dónde sacan plata para comprarse un malá de cuarzo, porque el cuarzo tiene un montón de propiedades y porque, wow, ¿entienden? Todo se fue a ya saben dónde. Pasa. Yo, por ejemplo, tengo un montón de cositas, ¿no? Y todas las cositas que tengo a mí me las regalaron. Por ahí cuando veo, por ejemplo, que viajo y veo piedras grandes así en bruto, que yo sé que no las consigo en otro lado, bueno, las compro, si tengo plata. Y si digo, me compro el par de zapatos ese genial que vi, o me compro la piedra, me compro la piedra, ¿no? Porque es una manera de... Pero no esto de comercializar, que incluso Lalita está de testigo, porque dentro de la escuela me han propuesto muchas veces vender cosas. Nunca dejé que nadie venda nada. Por ahí en los vestidores había alguna que otra que llevaba cositas para vender, entonces me llegaba a mí, y eso se deja, que no lo haga delante de todos, que lo siga haciendo de canuto ahí en los vestidores, porque quizás él necesita plata, pero no es algo que lo proponemos nosotros para ganar plata, para comprar esto y para comprar lo otro. Si hay vela, y yo tengo un altar y me gusta tener un altar, y hay vela, genial, y cuando no haya vela, bueno, no hay, no importa, prendo la luz de mi corazón, y si hay, si no hay, no hay, no nos vamos a hacer problema, ¿no? Y siempre si hacen una donación, ¿saben cómo es la donación? Hay una mesa, vienen y sin que nadie los ven, dejan eso ahí, y no le digan a nadie que fueron ustedes. Díganme, ¿quién hace eso? Nadie. Todos quieren mostrar que donan algo. O le dicen al maestro, el maestro le hizo un regalito, ahí traje algo para el altar. ¿Por qué? ¿Por qué me decís? ¿Qué querés? ¿Qué esperas? No digas nada, si es algo entre vos y Dios. Entonces, es un lugar en donde se pueden gestar muchas cosas, en donde seguís fomentando la estupidez humana. Perdón, se me escapó. ¿Me entienden? Se sigue estimulando el ego. Entonces voy a decir, wow, es muy difícil. Incluso cuando, como dicen, de buenas intenciones está hecho el camino al infierno. Pero sí, es necesario cuando no teníamos esto. Escúchenme, si no existiera el celular, ¿qué haríamos nosotros? ¿Cómo nos juntaríamos? Necesitaríamos un lugar físico, ¿no? Que nos cubra por lo menos del viento, de la lluvia, del calor y podamos estar, leer, juntarnos, reflexionar. Hace falta. Incluso después el maestro tiene que estar viajando, necesita un lugar donde dormir, todo, entonces se hace en el ARRAN, el maestro vive ahí y los estudiantes vienen de todas partes a visitar. Ahora,
esto es genial, porque incluso ya no necesitas ella, no tenés excusa. ¿Mm? Entonces cada uno, ¿sí? La persona que se considera espiritual, bueno, hace su camino y se presta en un momento del día como se corresponde. Por supuesto que a mí, por ejemplo, como yo les dije, mi jubilación es imaginarme cada vez con menos necesidades. Yo quiero tener un ARRAM, como siempre le digo, entre comillas, yo quiero tener una casa que sea cada vez más coherente y acorde a lo que siento. Y poder recibir a todas las personas que quieran compartir y convivir conmigo un tiempo. Pero no quiero vender nada, no quiero que me paguen nada, no quiero dar cursos, no quiero nada. Porque todo se tiende a desvirtuar. Muchas veces pensé en decir, bueno, la escuela es escuela, no nos confundamos. La escuela es la escuela, ¿no? Y es un lugar que está dentro del sistema porque, bueno, estamos ahí y es la escuela. El ARRAM, vos te vas a la India y ves lo que es un ARRAM. Y yo me pregunto, ¿yo quiero eso? No, quiero eso. No. Ya no. Ya tuve la escuela, ya estuve en un ARRAM, ya quise hacer un ARRAM dentro de la escuela y los resultados, en mi experiencia, me alejaron más de lo que es verdadero. En mi experiencia. Y vi mucho circo, y vi como sin querer muchas personas que tenían devoción cayeron presas del ego espiritual y de ensuciar un lugar que iba a ser sagrado con todos sus egos. Incluso un lugar donde después se terminaban criticando porque no pueden dejar esas formas de la ciudad adentro de un árbol, ¿no? Y que se tentaban para ver, ¿te compraste esa? Ah, yo me compré, no sé, el nardo y el sándalo y tal. Ay, mira qué lindo el sal y ay, mira que... No entienden de qué se trata. ¿Mm? Govinda vino para acá y trajo un montón de cosas. Y de todo lo que trajo, yo le hice quedar los punti, e hice quedar este, pero ¿por qué? Porque esto es algo, miren, ¿lo ven? ¿Ven las escrituras? Es hermoso, hermoso porque tiene todos los cantos sagrados, todas las escrituras, todo, todo muy simbólico, ¿no? Y cuando vino yo no quería ver nada, y después me insistió, y me dijo, quédatelo, esto tiene un montón de símbolos, todo, está bien. Y bueno, y ahí arreglamos, ¿no? Él me quiere regalar también, ¿no? Hay que también poder recibir regalos, pero que sean algo que esté relacionado con la espiritualidad, ¿no? Regalos que son para el alma. Después le compré unos saumerios porque si no le compro, lo compro en otro lugar y le ayudo. Pero de ahí a todo lo que se ve, y se lo ve en la India también. Bueno, pero si eso les ayuda, está bien. Yo lo disfruto, los aplaudo, les digo qué bonito, pero no es lo que yo quiero, entonces yo no lo hago, pero no molesto a nadie. ¿Entienden? Ahora sí, ustedes están acá y yo les digo, miren, pasa esto, vean, si les gusta, hagan. Yo no tengo problema, yo disfruto de todo, voy a todos lados, me adapto a todo. Pero qué es lo que quiero para mí y qué es lo que ustedes quieren para ustedes y sean coherentes. Ya sea que quieran el ARRAM, porque si quieren un ARRAM, no está mal. Hay muchas cosas lindas que surgen de los ARRAM o de las comunidades, pero entiendan lo que es y háganlo bien, ¿sí? Es mucha responsabilidad, es dejar de lado mucho de uno y dedicarse mucho afuera. Y nosotros sí podemos dedicarnos al afuera para transmutar karma, pero fundamentalmente tenemos que trabajar primero con nosotros, porque si no después terminamos en lugares que no tienen nada que ver por lo cual comenzaste este camino. Porque como no sanaste muchas cosas, toques lo que toques, te termina llevando para el lugar donde te querías ir. Es como el rey Midas, todo lo que toca lo convierte en oro, al punto que después no podía ni comer. Es una metáfora muy importante.
la comida, el pan nuestro de cada día. Es esto, es la sabiduría, es vernos, es conocernos, es elegir y reelegir cada vez más con más fuerza y con más claridad, porque comprendo lo que realmente necesito, elijo lo que voy a hacer este día, que sea coherente con el camino que elegí, con la paz que quiero tener. Y entonces me cuido de lo que me puede quitar mi paz. Me preparo para vivir porque sé que estoy lleno de tentaciones todo el tiempo, hasta incluso con el camino espiritual. Hay gente que se siente tan espiritual que dice, quiero ir a la India, y no sabe qué hacer porque no le alcanza la plata, entonces empieza a trabajar un montón, todo para comprarse un pasaje, para se estresa, se pone mal, descuida un montón de cosas, ya deja de leer, no tiene tiempo de nada, ni de cantar mantra, todo porque se quiere comprar un pasaje en la India, porque se supone que en la India, no sé qué cree que va a encontrar, ¿me entienden? Y si vos lo sacás a toda esa idea y la ponés afuera, te das cuenta que es ridículo lo que vos querés hacer. Porque, a ver, partamos ¿para qué quería la India? Para encontrar tu espiritualidad, pero te estás perdiendo por querer ir a la India, y no está en un lugar físico, está dentro tuyo. La India irás a ir cuando alguien te regale un viaje, cuando te gane la lotería. Es mentira eso. La lotería es todo un juego. Lo que quiero decir es que cuando te toca por alguna razón, y todo el universo conspira para que eso se dé. Pero si no, el envidia, el fijarse hacia afuera y lo que el otro puede hacer, te hace desear cosas y te hace ir en pos de cumplir esos deseos, te hace perder tu verdadero camino espiritual. No, yo quiero ir a la India también, igual que tal persona. No entendés de qué se trata entonces. Te doy un ejemplo, en la India puede ser un montón de cosas. Yo necesito ese sari, una cosa que te lo regalan porque te gusta, otra cosa que digas, no, yo lo necesito, tengo que tener eso sí o sí, aunque tenga que hacer horas extra. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, siempre, hasta incluso dentro de este camino con un montón de cosas, se empieza a desvirtuar, porque al ser humano todavía le falta aprender muchas cosas, ¿sí? Pero si nos ponemos a observar los grandes maestros, ninguno vino a instalar templos, ni tampoco a crear una religión. Entonces, ¿por qué si estamos bien? Veíamos que andaban con cualquier cosa por ahí. Veíamos que no le dijeron a la gente que lo escuchaba, quiero que me armen un templo. No, el tiempo que tengan, por favor, escuchen, aprendan. Entonces, si tenemos esos ejemplos, ¿por qué nos dejamos engañar con tantas otras cosas? ¿Saben por qué? Porque esas otras cosas que no son coherentes con las de los grandes maestros son cómodas. Y siguen fomentando el ego al cual no queremos renunciar o nos cuesta renunciar. Entonces, fíjense que hay que estar muy despiertos, ¿sí? Incluso en este camino. Bueno, eso es lo que dice Sai Baba, ¿no? Pero Sai Baba tiene un templo. Hay un templo que se llama... hay un templo de ahí en la India, hay un templo que es el templo de Sai Baba donde él vivía. Y un montón de cosas que de gente, y un montón de cosas que lo rodean. Y mucha gente que fue, se volvió desilusionada. Pasa que también Sai Baba se hizo viejito, empezó a enfermar y estaba rodeado de muchos devotos, de muchos discípulos que fueron empoderándose de eso, y vos vas y ves todo eso, todo comercio, te quieren vender todos los libros de Sai Baba, o sea, para sostener ese semejante lugar, y ahí empieza todo. Entonces no salís del sistema. Podés, por ejemplo, en realidad no se sale del sistema. Es difícil salirse del sistema porque necesitas comer, necesitas un techo. Pero eso lo sabemos todo, y a pesar de eso nos damos tiempo para tener un momento espiritual. Pero de ahí a que los demás te sostengan, porque vos, no, es otra cosa.
Entonces, todo bien, o sea, va todo muy bien, no sé por qué razones, pero él tiene un templo, tienen un templo y la gente va y se siente hermosa en el templo, pero tenés que tener plata para estar en un templo. O sea que, vieron, es tan difícil ser coherente. Así que bueno, abran los ojos y sigamos estudiando y aprendamos. Bueno, acá dice, un renunciante debe estar libre de toda atadura. Esa es la señal del renunciante. ¿Sí? Entonces, dejen de crear necesidades cuando ustedes sientan que menos necesitan y que son más simples, ya están bien, estamos bien. De ahí juntarnos a disfrutar. Maestra, Sí, estuve meditando todo eso que viene leyendo y expresando, y me llevó a una imagen y a una sensación, porque como yo hago muchas actividades y, bueno, al empezar con yoga y con la sadhana y todo eso, es como que preparo el espacio, así como un templo, y también como cuando me voy a acostar, ¿no? Y entonces también hay que ver de repente cuánto de apego hay al templo ese, digamos, a ese espacio. Y, por ejemplo, mi hija me dice, mamá, hoy no vuelvo a casa, me quedo en la casa de mi novia, anda a dormir a mi habitación porque tengo que estar con el gato de ella, ¿no? Y entonces ese ritual en mi espacio me hace notar el apego. Entonces, si bien nosotros tenemos un templo, pasando por cada templo, por las distintas collas, cada colla es un templo. Tenemos mundos. Sí. Claro, cada colla es un templo dentro de un templo, dentro de un templo, que tenemos que empezar a habitarlos desde el desapego. Por eso, en cada lugar que habito, en cada templo, tengo que verlo como si fuera, como decían ahí el anacoreta, un lugar nuevo. Que yo bien puedo estar hoy acá, pero también podría estar en otro lugar. Entonces no tengo que tener apego para con este templo. Eso es lo que me llevó a Ese es un pensar. yogi, es el yogi, la flexibilidad, ¿no? ¿Qué te quita la flexibilidad? El apego. La gente que es muy apegada es un poco dura para hacer yoga. La gente que es más desapegada, más piola, y no solo desapegada de un lugar, sino de un sentimiento. La gente que le cuesta perdonar, por ejemplo, que no puede soltar, no se puede desapegar de lo que pasó, no, se sigue acordando y se vuelve a enojar. Entonces, wow, decís, wow, acá hace falta flexibilidad, desapego. Y eso es ser un yogi, la flexibilidad, no solo en el cuerpo. A veces desde el cuerpo llegas a flexibilizar otras partes, o desde otras partes llegas a tener un cuerpo flexible. De alguna de las dos maneras se puede. Pero sí, tal cual, Mónica, gracias por tu aporte, Mónica. Sí, también es importante decir la diferencia entre un ashram y un templo, ¿no? Un ashram es otra cosa, y un templo es ya un lugar de adoración, pequeño, grande, simple, lo que fuera, cuanto más simple mejor. Porque cuanto más cosas necesitas, entonces más te alejas de lo que realmente es espiritual. Pero bueno, el humano le gusta mentirse, y para tapar la necesidad de necesidades, y porque se siente identificado con la materia. Entonces, me pasa con, por ejemplo, el tema de Hare Krishna. Me encanta todo, pero no, porque el altar que tengo yo, digamos, no cumple con los estándares de los Vedas, ¿no? Tiene que tener instrumentos, bueno, cuando ofrecer la comida, que tiene que ser todo de cobre, que tiene que tener esto, que tiene que tener lo otro, y todo es carísimo, todo eso es carísimo.
y todo el mundo va detrás de eso, ¿eh? Yo uso lo que tengo, ¿sí? Yo tengo cosas de barro que me parecen súper nobles, ¿no? Las de arcilla, y lo ofrezco, no lo uso yo porque entiendo que tiene que ser para la Navidad y qué sé yo, bueno, lo entiendo, pero uso lo que tengo. No me importa lo que digan los demás, dentro de mi lógica interna, está. Porque las escrituras, todo lo que venimos leyendo y estudiando, es la mayor riqueza. Y si bien tenemos que honrar y tener esa conexión y ese respeto, ya está, porque lo que queremos es aprender y que todas las enseñanzas de Dios nos ayuden a hacernos cargo de nuestros propios universos, que ya es un montón, porque un Dios no quiere que lo adoren, que lo adulen todo el tiempo. Necesita ver que nuestro creador, que nosotros vamos conquistando lo que tenemos, lo que nos corresponde por derecho de conciencia. Y miren qué es lo que pasa desde mi perspectiva, ¿no? No sé, ustedes pueden después agarrar el micrófono. A mí lo que yo vi y de lo cual me quiero cuidar, porque sé que, porque estuve ahí, estuve en todos lados y como me equivoqué, dije, no, esto no es lo que yo quería y me salí. No es que yo nací así y soy así, no, yo cometí muchos errores. Cuando tuve escuela, cuando pude tener sede, cuando... ¡Uf! Y ahí aprendí, ahí aprendí. Entonces, desde mi experiencia y lo que yo busco, por lo menos personalmente desde que soy chiquita, me doy cuenta que el camino espiritual es primero despertar, sostenerte despierto, y una vez que despertás y conquistás la espiritualidad, ¿sí? El hecho de estar en el mundo de la materia, inevitablemente te lleva a que desde ese estado vuelvas a replicar lo mismo a través de un ashram, a través de escribir libros, y después salir y todo, y ya te atrapa de vuelta, ya te atrapó de vuelta, ¿no? Porque es como que una vez que sos espiritual, crees que el sumo de lo más importante ahora es transmitir y hacerte famoso y no sé qué. Cuando en realidad no se entiende, porque es como que te enseñan a despertar. Despertás y de ahí no sabes qué hacer. Entonces haces más o menos lo que tu ego te dice, porque en el fondo está ahí palpitando. Y todo lo que te rodea te quiere de vuelta dormir. Entonces, ¿qué haces? Con la excusa de transmitir un montón de cosas espirituales, empezás de vuelta a transar con todo. Y empezás a llenarte de nuevas necesidades. Todo en pos de la espiritualidad, del ashram, y de darle a la gente lo que necesita, que el malá, que esto, que lo otro. Búsquense piedra, botones, lo que sea, llámanse un malá, ya está. No, este lo compré en la India, este malá me lo dio Sai Baba, ¿sí? Me lo compré, ¿no? Son carísimos, pero bueno, lo tengo. Entonces, hay muchas cosas. Como le digo, yo tengo muchas cositas que me han regalado, y las quiero porque me las han regalado. Si no, por mí seguiría con el malá, no lo tengo acá. Con el malá ese que era un montón de cosas de todos colores, porque no tenía plata. Pero me han regalado. Ojo que también me compré un super malá, por eso después cuando seguí leyendo y aprendiendo dije que es ridícula. Bueno, lo tengo, pero ya lo uso. Pero me compré, yo me tenté, yo me río no critico, yo me río de mí, me critico a mí, pues yo ya estuve en esos lugares, ¿entienden? Yo me compré de todo y después me miraba y me escuchaba, cuando leía yo me miraba y decía, yo hice lo mismo. Sí, y por eso cuando alguien lo hace me río, no lo critico ni me enojo, digo, bueno, ya le va a caer la ficha, va a dejar de hacerlo. Maestra. Sí. Me da risa lo del malá, porque mi malá es único. Mi malá está hecho con perlitas de plástico. Y como decía, no, tiene que ser de madera, porque el plástico no sé qué, no sé. Dije, bueno, ya me compraré bolitas de madera. Tiene una sola, que es la que hace de maestro.
Claro, uno hace lo que puede. Yo también, mi primer mala estaba hecho con uno roto, con unos canutillos de una ropa que quedaba ahí, no sé de quién, que había en el templo, y también había unas pulseras pelotitas de pulseras rotas. Bueno, era así un costurero. Yo agarré de todo y me hice la 108 y la empecé a cantar. Total, la vibración queda en mi cabeza. Sí es cierto que si vos después lo querés tener como amuleto, tiene que ser de un material que conserve la energía. Si se da, si no se da, nada. Lo cantaste, está dentro tuyo, ya estás vibrando. Y si se da lo otro, genial. Pero hay que cuidarse de no ir en pos de cosas que todavía no vienen solas y descuidar otras que son las más importantes. Hay que aprender a discernir, como dice a los pies del maestro. Discernir. De lo más importante, de lo que es importante, lo más importante. Ya vamos a leer ese cuadernito, les va a encantar. Entonces, eso tenemos que hacer. ¿Qué estaba diciendo? Le estaba diciendo esto de que la gente dice, bueno, ahora que ya me desperté, que es así espiritual, empiezan toda una gira por todo el mundo, diciendo un montón de cosas, y disfrutando de un montón de cosas que no son simples ni sencillas, ¿no? Y te dejas atrapar de vuelta por magia. Y tus decisiones dependen del apego que tengas por todas las cosas nuevas que vinieron a través de la espiritualidad. Entonces ya dejaron de ser espirituales. Es terrible. Ahora, ¿por qué pasa eso? Por ignorancia. Porque si las personas que despiertan recuerdan o siguen estudiando, se van a dar cuenta que una vez que se despiertan, eso no significa que se tienen que ir de vuelta hacia afuera. Total, ya están despiertos. No, tenés que empezar a ser el Dios de tu universo. Y no te alcanza una vida para eso. Entonces, cuando uno sabe eso, que uno tiene un universo, imagínense, 14 mundos, como 50 chakras, chakras menores, y esto de poder discernir en un mundo que tiende a desvirtuarlo todo, que son las leyes de la materia. Tiende a desvirtuarlo todo y ser abogada de vos misma todo el tiempo. Y eso te lleva a vibrar, a tener luz y a ser correcto, y eso inspira al otro. Pero uno no se esfuerza para que el otro aprenda. Ya no. Uno inspira al otro, y si el otro pregunta, uno responde, y se desapega, que el otro vea qué hace. Yo, como dije la última vez cuando estaba con Bobina, yo lo amo la conciencia, soy muy feliz y lo respeto, pero no comparto, ni voy a formar parte de todo eso. ¿Sí? Porque es como trabajar, es estar dentro de un sistema con principios espirituales, y en donde se ponen en juego un montón de cosas que no tienen nada que ver con el camino que al menos yo siento que necesito en esta vida. Y por eso no quiere decir que lo que él hace está mal, porque él es una excelente persona y todo lo que hace le ayuda a ser cada vez mejor. Y es lo que a él le sirve y a él le gusta, y yo lo honro, lo respeto y lo disfruto. Pero no voy a hacer lo mismo. Y tengo mis fundamentos, ¿no? Que los comparto con ustedes. Pero ¿por qué lo comparto de esa manera? Porque quiero que ustedes, él tiene un espacio, por ejemplo, dentro de la escuela con el Bhagavad Gita, y él habla de la conciencia, y él habla de esto, de lo otro, ustedes podrían ir, experimentar todo, pero no es algo que yo les pido, es algo que está, porque así como a mí hoy no me sirve, en su momento me sirvió, para darme cuenta que no es lo que yo buscaba, ¿entienden? Y así, hoy están acá y van a decir, sí, me gusta estar acá, pero a mí me gustaría también experimentar tal cosa, genial. No es necesario que te vayas, porque aquí nadie te obliga a nada y nadie te juzga. Entonces siempre tienes la posibilidad de experimentar. Hemos invitado a monjes tibetanos, taoístas, lo tenemos a Radha Govinda, que representa la conciencia de Krishna. He invitado también a Mahaguru, Parvati, que es una maestra de lo que es el tantra yoga.
y el Ayurveda. ¿Para qué? Para que todos hagan lo que sientan que necesiten, para que una vez que lo prueben, se queden con lo que les sirve y se desapeguen. Como dijo Mónica. Es lindo tener un altar, pero si no lo puedes tener, ¿qué vas a hacer? No vas a meditar, no vas a cantar, no depende del altar. Es lindo, ayuda, nos ayuda, pero no es necesario. ¿Entienden? Por eso, la palabra clave del camino espiritual es también de lo necesario, lo más necesario, hasta que llegue el punto a que nada sea necesario. Pero para empezar a aprender a discernir, ¿qué es saber discernir? Es saber elegir de lo más necesario, de lo necesario, lo más necesario. Eso es aprender a discernir. Luego, con el tiempo, te das cuenta, por esa capacidad de discernir, que en realidad nada es necesario. Sí podés hacer de todo y probar de todo, pero que quede claro que no es necesario, que no te condiciona. ¿Mm? Entonces, ese es el secreto. No sé si alguien quiere decir unas palabras, porque este espacio es abierto para todos, mientras yo voy viendo dónde nos habíamos quedado. Ay, digan, chicos, lo que quieran, este espacio es de ustedes también. Ahí saco ay, estoy con el video este. Aparezco yo nomás, me olvidé. ¿Otra? Sí. No, yo siempre me acuerdo, porque yo soy bien, me tiento mucho con las cosas materiales, ¿no? Y estoy ahí aprendiendo a soltar un montón de cosas. De hecho, he renunciado a un trabajo el año pasado para dedicarme solo al yoga, ¿no? Y siempre digo, bueno, solo venimos, solo nos vamos, ¿no? Sin nada y sin nadie. De eso siempre me trato de tenerlo en la cabeza presente, para no apegarme a nada y tampoco a nadie, a pesar de que tengo mi hijo, mi marido y demás, ¿no? Eso. Excelente, qué lindo, muy lindo lo que decís, muy lindo. El ejemplo de Mónica también, esto de que ella dice, uy, me voy a salir de mi confort, de mi lugar sagrado. No importa si eso es una manifestación de tu interior, porque de lo que vos sos se manifestó ahí, pero lo podés manifestar en cualquier otro lado porque tu verdadera riqueza, belleza espiritual y tu templo está en tu corazón. Así que es muy lindo los dos ejemplos que hemos recibido hoy de la sabiduría de las almas de Paola, de Mónica. No sé si alguien más quiere compartir algo porque es un espacio nuestro, ¿sí? Que quieran decir algo, saben que es de ustedes también este lugar y que todo nos hace bien sus palabras. Maestra, Sí. yo más que decir, tengo una pregunta, porque por ahí me ha pasado que respecto al apego, ¿no? De decir, no, esto no lo quiero porque no me quiero apegar, pero me queda eso de que sí lo quiero, pero mejor no porque no me quiero apegar. Y tengo una amiga que me contaba que su marido, por ejemplo, al nieto de la hija de ella, que no es en común, es como que lo corría, lo rechazaba para no apegarse, porque de bebé que vivían con ellos y sabía que se iba a ir. Después de 1 año y medio, se iba a ir a vivir a otro lado. Entonces, es como que lo empezó a rechazar para desapegarse. Y mi pregunta es esa, Eso ¿tiene no un es sentido? desapego. Ah, Eso no es desapego. ¿Qué creen que es eso? y para mí es miedo. Perfecto, excelente. Es miedo. ¿Y el miedo es luz? No. No. Entonces, eso es miedo.
Es, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, porque todos estamos haciendo Hatha Yoga, con las asanas. Hace Shirsasana, hace la rueda Chakrasana. No tenés ninguna enfermedad, pero si no tenés ninguna enfermedad puedes hacerlo. Hacelo. No. No porque me voy a caer, me voy a quebrar, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. ¿Qué reina? El miedo. Por diferentes razones, pero nos reina el miedo. ¿Y qué hace el miedo? Nos limita. No nos permite conocernos, superándonos. El miedo no nos deja ver que somos infinitos y que somos capaces de hacer lo que querramos. Porque creemos, ¿a qué le tenemos miedo? Al sufrimiento, ya sea físico o el sufrimiento espiritual. Encariñarte con un hijo, un nieto, y saber que después lo vas a perder, te genera miedo. ¿Miedo a qué? A sufrir. Entonces uno tiene la ilusión, porque es el mandato, porque es la crianza, porque es lo que te enseñaron, o traes esa información de otra vida, que la manera de no sufrir, ¿sí?, es alejándose de todo, negándote a todo. Que la manera de cuidarte, ¿sí?, es esa. ¿Cuidarte de qué? Del sufrimiento. Esas son cosas que vos traes de otra vida, cosas que te metieron en tu cabeza, pero esa no es la verdad. Y eso no es desapego, eso es miedo. ¿Miedo a qué? A sufrir. Y creer que amar, disfrutar y después perder, que esa dinámica es igual al sufrimiento, creer eso es lo que la tiene la humanidad como está. Son mandatos que vienen vida tras vida y que le han metido a la humanidad en la cabeza. A todos nos dicen eso. Y como creemos eso, sucede eso. ¿Por qué? Por ignorancia, porque no entendemos de qué se trata, el amor. Es como lo dije ayer, no me acordé en qué curso, o antes de ayer, tampoco me acuerdo cuándo. No me acuerdo en qué curso ni cuándo, pero hablábamos de que, ¿qué es lo opuesto al amor? ¿O qué es lo que mata el amor? El miedo. ¿Y a qué le tenemos miedo? Al amor. Y así estamos. Maestra, me hizo pensar de Arjuna cuando le preguntaba a Krishna que no quería ir a la batalla, y como que en ese caso sería ir a la batalla esa de Kurukshetra. Dentro de nosotros mismos, exacto. Sí, sí. Muy linda la comparación. Sí, nosotros tenemos ahora que ir a ese lugar de batalla y decir, bueno, a ver, empecemos a discernir. Esto es miedo, esto no es desapego. Desapego es amar, aún sabiendo que vas a perder. Y lo otro es miedo. Esa persona no es desapegada, esa persona no está trabajando el desapego, esa persona está trabajando el miedo, y se limita y sufre el miedo. Está en un proceso de sufrimiento por miedo, no por desapego, porque el desapego no te hace sufrir. Al contrario, te desapegas, te liberás de eso. Y generalmente, todos los miedos que tenemos es a sufrir. Y no sé por qué ni en qué parte de la historia se enseñó que amar es igual a sufrir. Amar de manera egoísta, ¿entienden? Pero el verdadero amor no es sinónimo de sufrimiento. Porque es como un asana, vuelvo. ¿Qué pasa? Vos, nada, no, ya decretás y no querés nada, no te querés ni siquiera arriesgar a lastimarte. Pero hay gente que sí, y a pesar de tener limitaciones, que sí las tiene, insiste. Y logra esa asana. La logra a esa asana. Y en el momento que lo logra, se desvanece esa mentira. Y ya no tiene miedo y la hace siempre. Sirsasana. Una vez que la hiciste, la haces siempre. Y el día que no puedes hacerla es porque se te volvió a meter el miedo y un montón de cosas de las cuales ya te habías desapegado.
¿sí? En el caso de una... eso es aprender a amarse, ¿sí? En el caso de una persona, esto no te lo digo desde las escrituras, te lo digo desde mi experiencia. Mi mamá por diferentes razones, nos alejaron y ella tampoco me buscó. Y yo tenía esa sensación de huerfandad. Cuando ya era grande, cuando de cumpleaños de 15, yo pedí que no quería fiesta, yo quería ir a buscarla a mi mamá. Porque yo dentro de mi cabeza, yo me hacía la película de que no sé por qué unos chicos diciendo, mi mamá va a aparecer, en cualquier momento va a aparecer porque ella me prometió que iba a aparecer y no aparece, no aparece, no aparece, no aparece, no aparece. Y dentro de tu cabeza esto no puede ser, una madre no puede no querer a un hijo. Entonces me fui a buscarla. Cuando la busqué, ella tenía una nueva vida y la verdad que se sintió muy incómoda con mi presencia, entonces dije, llena de dolor, dije, bueno, tengo que aceptar que a veces hay personas que no quieren a sus hijos, qué sé yo. Ya está, olvídate, renuncié a ese sueño. Después a los 16 años me llaman, me dicen, tu mamá está con cáncer y te necesita. Entonces me fui a verla, me fui a cuidarla. Y como ella ya estaba enferma, que seguramente su enfermedad fue por esta historia, por la culpa, la acompañé en su momento de vulnerabilidad, en donde ella abrió su corazón y me contó lo que le pasó. Y a mis 16 años yo empecé a sentir lo que era tener una mamá y lo que era el amor hacia una madre. Y empecé a sentir la necesidad de verla todos los días y de hacerla reír, de salir a pasear, de acompañarla, de empezar a preguntarme en algún momento, y cuando no esté, ¿qué va a pasar? Porque yo ya la necesito, la amo, me gusta estar con ella. Y encima, nunca la tuve y ahora que la tengo, está enferma. Me estás jodiendo, le decía el barbudo yo. Le digo al barbudo, vos me estás haciendo una joda, ¿no? Entonces me fui justamente a una iglesia franciscana, a los jardines, a esos lugares, porque son silenciosos, porque estábamos en Buenos Aires, una ciudad muy ruidosa. Y era chica, así que si estaba en el parque, siempre había un baboso que me molestaba. Entonces me iba a esos lugares. Leía San Francisco, y ahí tuve un momento de inspiración. Yo había vivido sin amor, quería conocer el amor de una madre, y cuando lo empiezo a conocer, le dan el diagnóstico, porque yo la acompañé, ya sabíamos que tenía cáncer, pero no sabía qué tipo, ni qué tratamiento, entonces yo la acompañé justo en el momento en que se declara un cáncer linfático. Ella tenía 41 años, estaba por cumplir, y se le declara un cáncer linfático, y le dieron 2 años de vida. Ella falleció a los 43 años de vida. Yo tenía 16 cuando la acompañé. Y yo escuché todo. Entonces yo decía, estuve casi, porque a los 4 años me separaron de ella. Toda esta vida, queriendo encontrar a mi mamá, la encuentro. En síntesis, ¿no? Pasaron muchas cosas en el medio. La encuentro, descubro lo que es el amor, porque yo veía el amor en otras personas, entre la madre y una hija, y no lo entendía. No lo entendía. No entendía por qué mi compañerita lloraba en la escuela, por la mamá. No entendía eso. Si ya la iba a ver dentro de un rato. No entendía, porque me habían separado y ya está. Lloré un ratito y ya está. Y aprendí con los años que no iba a aparecer por más que llore. Así que dejé de llorar. Entonces, uno crea toda una cuestión, no entendía. No entendía por qué se abrazaban tanto, qué necesidad de abrazarse tanto. Vamos a jugar, ya, dejen de llorar. Nos íbamos de gira, 7º grado. Y todos lloraban. ¿Por qué lloran? No entiendo. Entonces yo decía, claro, yo no tengo eso, no tengo esa necesidad, no tengo ese apego. No sabía lo que era ese amor, pero estaba bloqueada. Entonces, cuando la voy a ver a mi mamá y se da todo eso, y empiezo a sentir eso. Un día me acuerdo que no la quería dejar sola en la quimio, pero me tenía que hacer un trámite, y no sé, será por la situación, el saber que se iba a morir y todo, estaba sensible. Entonces le digo, no tengo ganas de irme, te quiero acompañar, anda,
bueno, me voy, y me dieron ganas de llorar. Porque no la quería dejar sola en la quimio, o sea, ese apego que yo no entendía por qué mis compañeritas lloraban, y ahí dije, esto es amor, esto es el amor. Qué sensación extraña, este tipo de amor, esa conexión que yo estaba pensando, y tu mamá te dice, yo te estaba por decir lo mismo, y todas esas cosas que bueno, yo lo pude vivir, y rajatabla me dicen que va a durar 2 años, de los cuales hay que acompañarlo un montón, que se le va a cambiar el humor, porque en esa época no había drogas donde vos te podés sentir mejor de una quimioterapia, ¿me entendés? Entonces también era no solo sentir que la ibas a perder, sino verla sufrir. Entonces vos decís, ¿por qué tengo que abrir mi corazón a una persona que voy a perder, que la voy a ver sufrir? Entonces me fui a la iglesia, porque yo hasta el momento estaba bien, yo no lloraba por nada, no necesitaba nada, y me estaba exponiendo a eso, imagínense, no sabía qué hacer. Y bueno, llegó un momento que algo escuché como una voz. Yo en ese momento creí que era San Francisco, un ángel. La voz, esa que decíamos que no era una voz, es un sentir, ¿no? Que me dijo, siempre amar es bueno, ¿no? Y el amor sana, el amor libera. Elegí el amor, elegí amar. Porque en definitiva todos nos vamos algún día. Elegí amar. Bueno, yo elegí amar, obviamente, como les dije, uno viene a experimentar y a aprender de lo que uno experimenta. Elegí amar, con miedo a sufrir, obviamente. Pero cuando ella partió, agradecí haber hecho esa elección. Porque sí, sufrí, pero fue un sufrimiento liberador. Porque si yo no hubiera elegido amarla, si yo no hubiera ido a visitarla, si yo no hubiera conocido el amor con ella, no sería hoy la misma persona. No hubiera aprendido lo que es el amor entre una madre y una hija. No hubiera aprendido a perdonar. Y no lo hubiera podido ayudar a perdonarse. Y todos los diálogos que tuvimos, y toda esa sanación que logré por animarme a amarla, en ese acompañamiento de su enfermedad, y lo que aprendí acompañándola en su enfermedad, viendo el entorno y las otras personas enfermas, todo fue por amor. Y cuando ella partió, me dolió porque sabía que se iba, no la iba a volver a ver, pero sabía que se iba en paz, y yo me quedaba en paz porque sabía que ella me amó. Entonces, sufrí, siempre sufrí. Yo siempre le digo, mira, amá, porque si no es por amor o por cualquier otra cosa, siempre sufrí. Pero sufrir por amor siempre te deja una enseñanza. Y te hace más grande y te hace más fuerte. Porque de desapegarnos, o sea, de soltar a la persona y no verla, sucede todos los días. Vean cuánta gente muere por día. Un nieto se te puede ir. Lo ames o no lo ames, se va a morir. Chico, grande, nadie sabe. Vos también te podés morir. Entonces, ¿qué es eso? Son miedos, son información errónea que no te deja ser feliz y que sobre todas las cosas hace que la humanidad deje de amar. Todos los maestros que vinieron le pidieron a sus discípulos, el camino es el amor, preserven la luz, preserven el amor, lleven luz y lleven amor a todos lados. El día que la gente deje de amar, vamos a sucumbir en la oscuridad y en el horror. Entonces nosotros, por sobre todas las cosas, debemos dar conocimiento, pero ¿para qué? Para amar. No por una cuestión erudita, sino porque queremos cuidar y preservar el amor. Y enseñar a amar. Y no dejar que se confunda, como por ejemplo vos me dijiste, el desapego. No, eso no es desapego. Eso es miedo al amor. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que amar es sinónimo de sufrimiento. ¿Sí? Pero, entonces, ¿qué? Si todos morimos. O sea, vos decís, no, ya se va a ir, no lo voy a ver más. Todos nos morimos en cualquier momento, nadie sabe cuándo, encima no sabemos cuándo. Entonces ninguno se debería amar.
Entonces ese miedo hay que sacarlo, hay que comprenderlo, hay que trabajarlo. Porque en realidad lo que más te hace sufrir es ese miedo. Porque ni siquiera conociste el amor por miedo a sufrir y ya estás sufriendo. Si no te abrirías al amor. Es muy engañosa la vida. Y nos someten y nos tienen ahí siendo personas que no somos, reprimiendo el amor por miedo a perder, porque creemos que perdemos cuando el alma es eterna. Por eso el conocimiento te libera, te hace perder el miedo a amar, porque vos entendés que ese nieto es eterno y que vos también, y el vínculo que puedas crear y lo que puedas disfrutar es eterno también. Porque cuando uno ama y todo lo que hace por amor, eso no muere. Lo único que perece son las cosas materiales, ¿sí? Y todo lo que hace mal es el desamor, no el amor. Y el sufrimiento proviene de la ignorancia. Porque imagínense, cuando uno lo agarran, lo suben a un colectivo y sin decirte nada, te dicen que suba, pero ¿qué pasa? No, subí, ¿y a dónde me voy? Y te alejan de tu familia y no sabes qué vas a hacer, sufrís. Pero si a vos te preparan, te dicen, mira, vos sabés que cuando vos tengas tal edad, qué sé yo, va a venir un colectivo, vas a tener una experiencia re linda, vos no te preocupes porque tu familia va a estar bien, lo vas a volver a ver después, o sea, te vas a ir a un lugar en donde te tenés que abrir, preparar, vos sabés que va a pasar tal cosa, un viaje hermoso, y vos vas a decir, no, porque quiero con mi familia, y bueno, mirá, y la preparás a la persona. El viaje no es doloroso, no sufrís, no te desesperás. Es lo mismo con la muerte. La muerte es un viaje, pero nadie habla de eso. Y sin embargo, mucha gente dice, ay, que me dio SIDA, ay, tengo cáncer, uy, tengo COVID, me puedo morir. No, es mentira. Te puede morir hoy. Porque existen los accidentes. Porque te puede dar un paro cardíaco. Porque te puede pasar cualquier cosa, te podría dormirte de una muerte blanca. Nadie sabe cuándo se va a ir. Espero que no les hagan un ataque de pánico, tampoco es para que anden de por ¡ay, no me morí! No, es para decir, nadie sabe, entonces, ¿por qué le tienen tanto miedo a la guerra? ¿Le tienen tanto miedo a los desastres naturales? O sea, se aferran mucho, le tienen miedo, se asustan con las cosas que te pueden quitar esta vida. Entonces, ¿qué te va a encerrar en un búnker? Para no contagiarte de nada y para que no te pase ningún accidente. Y eso tampoco es vida. Entonces, y te puede morir lo mismo. Si hay algo que nosotros tenemos que saber, es que si decidiste nacer, decidiste morir. Y hay que prepararse, porque cuando decidís nacer, hay que saber vivir. Y como sabés que vas a morir, hay que saber morir. Entonces es un gran desafío. Viniste a aprender eso. Entonces, deja de perder tiempo en cosas, deja de cerrarte al amor y hacer lo que viniste a hacer. Al menos eso tratamos de hacer todas las mañanas, ¿no? Recordar eso. Y también romper la ignorancia. Por ejemplo, estuvo muy bueno el tema. No voy a seguir, no vamos a leer, obviamente, se hizo tarde. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Está muy bueno lo que vos dijiste, Alicia, porque la gente cree que eso es desapego. Y en lugar de practicar el desapego, que supuestamente es aprender a amar, es mentira, es egoísta esa actitud. No quieres sufrir. Vos crees que vas a sufrir. Entonces, pues como sos egoísta, te cuidas y le negás tu amor y te negás a vos como alma la capacidad de aprender a amar de muchas maneras. No necesitamos seguridad para amar. Simplemente necesitamos dejar fluir el amor y romper con todos esos miedos y esas estructuras y esos prejuicios. Entonces, es importante que hoy quede claro en este estudio que estamos haciendo. No leímos a Ibaba, pero salió un tema fundamental, ¿no? Romper los prejuicios y las ideas equivocadas de lo que es el amor, de lo que es el apego, para sanar. Y nosotros debemos romper eso en nosotros para aprender a amar también. Y si aparecemos o tenemos un marido, un tío, un primo que está en esa situación, entender, tener el conocimiento para decirle, eso no es desapego, vos tenés miedo de amar. No tengas miedo.
Es mejor amar que no amar. Y de cualquiera de las dos formas sufre, porque no amando también sufrís. Pero ¿de dónde salió eso? A veces la gente no se da cuenta. Entonces hace falta que alguien le rompa esa ignorancia, esa ilusión de entregarse a lleno a creencias tan equivocadas, que lo único que hacen es enfermar a las personas. Porque cuando uno no ama y tiene la necesidad de amar, y prevalece el miedo en lugar del amor, uno enferma. ¿Por qué enferma? Porque el alma vino a eso, y entonces ¿a qué estamos jugando? ¿Para qué vinimos a ver? Para que tengas miedo, para que le entregues toda tu energía y tu vitalidad, ¿a qué? A tener cosas que después sí se van. Sin embargo, la experiencia de amar es eterna. Esa es la diferencia entre tener cosas o disfrutar de cosas. Eso se va, como dijo hoy la otra compañera, dijo, no te llevas nada, venís sin nada y te vas sin nada. Material. Pero el haber aprendido a amar, eso es una mayor riqueza que siempre se queda con eso. Así que bueno, que les quede esta charla en sus corazones, en su mente, fundamentalmente para que ustedes se observen y empiecen a romper todo lo que no los deja ser feliz, ser plenos, reyes, dioses de este planeta y dioses también de su propio universo. Los quiero mucho y los libero para que puedan disfrutar, ya empiecen a trabajar en acción en la vida cotidiana con estas verdades. Los quiero mucho. Namaste. Namaste. Gracias, maestra. Hermosas palabras, hermosas. Muy agradecida por esta mañana activa. Qué lindo amanecer así, con tantas enseñanzas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Buen Noé. día para todos. Namaste, Gracias maestra. a ustedes. Sin ustedes no se hubiera hecho esto posible. Sí. Muchas gracias, maestra. Gracias. Gracias, maestra, que tengas bello día, gracias. Igualmente, que tengan un día despiertos, claros, sabio, lleno de amor. Namaste. Chao, nos vemos mañana. Que estén bien.